Amén. Señor Jesús, ya no Dios les bendiga, quiero hermanos. ser. Gracias a Dios estamos aquí reunidos otra vez para compartir el estudio bíblico este jueves 27 de mayo del 2021. Tenemos la continuidad del tema la disciplina eclesiástica y la lección número 5 tiene el título que tiene también el capítulo 4 del libro de disciplina, acusaciones y especificaciones. Esa es la lección número 5. El texto base o los textos base son Daniel 6 el 1 y el 9, Deuteronomio 19:15 y el libro de disciplina en su capítulo 4, los versículos o incisos 1 y 2. El versículo que vamos a memorizar es el segundo versículo del Salmo 1, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si ustedes quieren, para el ejercicio de memorización, pueden tomar los versículos 1 y 2 para sentirle más el contenido de este versículo. Entonces memorizamos: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, versículo 2. El propósito de esta lección es apreciar las características de una acusación dentro del proceso judicial y diferenciar entre los distintos aspectos de una acusación, aquellos que la sustentan y hacen posible su proceso. En la Biblia encontramos muchos personajes que nos dan ejemplo de una conducta conforme a la voluntad de Dios. Tenemos a Noé, tenemos a José, el hijo de Jacob y otros. Sin embargo, la conducta de Daniel destaca por el contexto. Es decir, él mostró una conducta ejemplar, apegada a la voluntad de Dios, fidelidad a Dios, en medio del cautiverio. Por eso la narración del libro de Daniel es una narración que nos enseña mucho. Se narra su vida estando en el exilio y sometidos al dominio de un rey pagano. En ese ambiente, Daniel sostiene su conducta intachable, por lo cual los gobernadores y sátrapas se unen para tratar de acusarlo. Fíjense que este texto, este relato de Daniel lo queremos tomar desde dos puntos de vista. Primero, por un lado, para ver la conducta intachable. Una conducta intachable que se mantiene a pesar de las circunstancias de exilio y dominio, cautiverio bajo un rey pagano. Pero también para que nos demos cuenta cómo los gobernadores y sátrapas, o sea, las personas que estaban como funcionarios del rey, se unieron para tratar de acusarlo, que son las dos cosas que se dan dentro del tema que estamos tratando. Queremos hacer una diferencia entre la acusación falsa y aquella acusación que se sostiene con pruebas y testigos veraces. La forma de acusación. Este capítulo 4 solo tiene dos incisos. El primero dice la forma de acusación. Muchos de los casos que se conocen en nuestros consistorios llegan a nosotros por la propia confesión de la persona que cometió una falta. Sin embargo, también puede ser una de las formas que el libro de disciplina considera es cuando se presenta un acusador. El acusador, al denunciar una falta, lo debe hacer llenando tres condiciones mínimas. La primera es su propia honorabilidad. El acusador debe ser una persona honorable, miembro de la iglesia. Número 2, las pruebas. Tiene que tener pruebas de la falta cometida. Y número 3, tiene que tener también testigos presenciales de los hechos denunciados. Con las pruebas y los testigos debe reunir todos los detalles suficientes para sostener la acusación. Cuando decimos sostener una acusación, quiere decir asegurarla, ¿verdad? Que las personas del tribunal, en este caso el consistorio o una comisión judicial permanente en el presbiterio y el sínodo, puedan decir sí,
tiene razón o hay que estudiarla porque tanto las pruebas como los testigos les convencen de que en realidad hubo una falta. Esa acusación la tiene que presentar por escrito y en esa nota escrita donde él va a presentar la acusación tiene que enumerar cuáles son las pruebas que presenta y los nombres de los testigos presenciales. Y cuando hago énfasis en que sean testigos presenciales es porque también existen los testigos falsos. Y testigo falso no es solamente el que llega a decir una mentira, ¿verdad? Asegurando que vio algo que nunca sucedió, sino que también se le llama testigo falso al que se presenta afirmando una cosa aunque no haya estado presente en el momento de los acontecimientos. Y hay muchas personas que se prestan para eso. Por eso es que el capítulo 1 del libro de los Salmos da la bienaventuranza para aquellas personas que viven conforme a la voluntad de Dios. Nunca van a tener que estar en estas circunstancias de acusaciones o de ser acusados. Pero sin embargo, dentro del pueblo de Dios incluso hay personas que dicen, si quiere yo le sirvo de testigo, aunque no hayan presenciado la situación de la cual se le acusa a la otra persona. Y el segundo punto o inciso que tiene este capítulo 4 del libro de disciplina es la acumulación de acciones. Puede suceder, mis hermanos, que en el intento de afectar a la persona acusada o erróneamente también para, según ellos, amparar de mejor manera su acusación, se pueda caer en presentar varias acusaciones contra distintas personas, relacionando las faltas, ¿verdad? Entonces el tribunal o judicatura debe tener cuidado de, número 1, aceptar una sola ofensa para ser discernida en el tribunal. Si yo soy acusadora, no voy a llegar con 3 ofensas para 3 personas diferentes, no. Solamente puedo presentar una ofensa. Y esa ofensa debidamente comprobada con pruebas y testigos y que el tribunal considere que vale la pena. Ahora, cuando hay casos especiales donde a juicio de tribunal se pueden juzgar varias acusaciones contra la misma persona, entonces se hace, ¿verdad? Normalmente se recibe una sola ofensa, pero si la persona acusada ha cometido 2 o 3 faltas contra la misma, que tienen relación o que tienen que ver con el mismo caso, entonces el tribunal puede decidir juzgar las 3 ofensas, pero recuérdense que se trata de la misma persona, ¿verdad? Entonces se les recibe, pero siempre se tiene que tener el cuidado de tratarlas en el orden, punto por punto. No se toman las 3 ofensas en paquete, sino que se va a tratar una por una. Ya sabemos, mis hermanos, que lo ideal es que un consistorio o una comisión judicial permanente pase la mayor parte del tiempo sin tratar faltas y ofensas. Eso demuestra la buena conducta de los miembros. Sin embargo, debe siempre estar dispuesto a corregir, amonestar o censurar a los miembros, lo cual se hace para mantener la honra de Cristo y la armonía en las relaciones entre la membresía. A veces hay situaciones feas que se dan entre los miembros y el consistorio está tranquilo, no censura, no amonesta, no realiza ningún juicio y entonces la gente empieza a incomodarse porque se dice que entonces se generaliza, ¿verdad? Y dicen en esa iglesia cualquier persona puede hacer cualquier cosa porque el consistorio nunca le llama la atención. Por eso es que se tiene que tener el cuidado que al saber de una falta siempre se tomen acciones. Muchas veces hay faltas sencillas en donde no amerita un juicio disciplinario, pero sí amerita una amonestación, una llamada de atención, ¿verdad? Que puede poner en alerta a la persona y cambiar el rumbo de su vida, actuando como dice ahí en el versículo que
que leímos, ¿verdad? Que en la ley de Jehová se deleite, y entonces la persona no va a andar pensando en cosas que afecten a otros o que vayan en contra de la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, mis hermanos, cuando el consistorio toma acciones disciplinando, censurando, amonestando a miembros que no se conducen de la mejor manera, se cuida el testimonio ante la comunidad de no creyentes. No por ser un consistorio que no razona, porque todo se tiene que hacer bajo el razonamiento, con sabiduría y de acuerdo a las normas disciplinarias que están en este libro, pero se debe de actuar. Recordemos aquel pasaje que vimos en las primeras lecciones donde Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso tenemos que estar con el cuidado de que una falta no se pase sin llamar la atención, porque entonces después van a ser 2 o 3 o 4. En conclusión, hermanos, como miembros de la iglesia, debemos de aprender a guardar nuestra conducta conforme a la voluntad de Dios. Si lo hacemos, no vamos a ser acusados, ¿verdad? Porque andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, y como dice Pablo, andamos a la luz del día. Nuestras obras se hacen a la luz del día, no hay nada que esconder. Pero al mismo tiempo también debemos de tratar de tener la madurez y honorabilidad que nos permita, en caso necesario, ser acusadores. Pero no ser acusadores solamente con mala intención, sino con suficiente respaldo para que la acusación que presentemos redunde para el beneficio de la iglesia e incluso en beneficio del propio acusado, que es nuestro hermano y a quien la palabra nos manda a amar siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos.